¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga aquí en Reno, Nevada, y estamos felices y contentos por compartir con la palabra de Dios con todos ustedes. Es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos recibir en este tiempo, especialmente de tanta incertidumbre, de tanto temor, tanto miedo. Todos nos preguntamos a diario qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar aquí en la semana, qué será de este mundo aquí a un año. Y conforme van pasando los días, vemos de que tenemos que aprender a vivir al día. Y si confiamos en Dios, pues va a ser mucho mejor. Creo que la vida es más fácil cuando confiamos en el Señor Jesucristo, cuando lo tenemos como Dios y Salvador, porque lo primero que tenemos que asegurar es nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Estamos hablando de personas prudentes e insensatas. La parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 del libro de San Mateo, el Señor Jesucristo dijo de que el reino de los cielos será. En aquel entonces, hace 2000 años que el Señor Jesucristo lo dijo, y ese será, ese nuestro tiempo, es el tiempo de hoy. Y entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios, vivir para Dios, para poder ser personas prudentes. Porque conformarnos con lo que el mundo nos ofrece no es suficiente, no podemos ni siquiera, mucho menos asegurar la salvación de nuestra alma, porque el Señor Jesucristo en una ocasión dijo de qué le sirve a un hombre si pudiera ganar o conquistar el mundo entero, pero si su alma se pierde para siempre, ya por qué medio la podrá rescatar, dando a entender de que no hay nada que se pueda hacer por una persona que se pierde y que se muere sin Jesucristo. Ni siquiera con este mundo entero podría redimirla, porque para eso vino el Señor Jesucristo, quien es el que hizo este mundo, todo lo que existe. Dice su palabra en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Así de que, ¿cómo vamos a comprar nuestra alma delante de Dios con algo de lo que Él hizo? Él nos podría decir, pero yo hice todo esto, ¿cómo vas a usar lo que yo hice para comprar tu alma? Por eso es que tuvo que venir el mismo Creador tuvo que venir a redimirnos, poner su vida por nosotros, y con su sangre, así como dice en el libro de Apocalipsis, nos ha redimido para con Dios y nos hizo reyes y sacerdotes, porque ese es el propósito de Dios. Desde el principio eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. He aquí les entrego este mundo con todo lo que hay en él. Reinen en él, subjúzguenlo. Solamente y vea lo que Dios les trató de decir ahí a Adán y Eva. Aquí el único más grande que ustedes soy yo. Por lo tanto, ustedes no tienen que adorar ni postrarse ante nada ni nadie más que solamente delante de mí. Porque si yo les estoy entregando este mundo a ustedes es porque ustedes son más grandes que toda la creación. Por lo tanto, toda la creación se tiene que someter a ustedes. Si ustedes se someten a mí y me tienen como su único Dios verdadero y no adoran a nadie más, siempre van a tener el control de este mundo, porque ustedes son más grandes que toda la creación y solamente yo soy más grande que ustedes. Pero como desobedecieron a Dios, pues ahí vemos todas las consecuencias. Pero desde el principio esa fue la idea de Dios, de que nosotros reináramos y solamente con Él. Así de que el Señor va a cumplir su propósito. Ahora que vino, murió, resucitó y que está a punto de regresar, tenemos que entonces avivarnos, estar velando debidamente como vírgenes prudentes, haciendo ese esfuerzo extra para poder sobrevivir a todo lo que tenga que venir hasta que el Señor Jesucristo nos levante en este arrebatamiento. Nos hemos estacionado en el río Jordán porque de ahí es donde Dios nos va a levantar, así como Elías. Ahí hay vida, ahí hay todo lo que necesitamos, ahí está Dios manifestado. Y ahí no tenemos que ir a ningún otro lado. Y acuérdese que el río Jordán lo cruzamos por fe porque somos competentes en este pacto del Espíritu, dice el apóstol San Pablo en los Corintios capítulo 3, que Dios nos hizo competentes a través de nacer de nuevo en el Espíritu, de ver y entrar al reino de Dios. Es la única forma. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente,
sino contra principados, más que nada contra gobernantes de las tinieblas, contra todo el imperio de las tinieblas del enemigo. Esa es nuestra verdadera lucha y tenemos entonces que vivir por el Espíritu. Por eso es que cuando no vivimos por el Espíritu o no estamos llenos del Espíritu de Dios y no tenemos el conocimiento adecuado, no podemos ganar ninguna batalla, ninguna guerra, nada podemos ganar, porque todo conflicto, todo problema tiene su origen en el mundo espiritual. Por eso, si no ganamos la batalla en el mundo espiritual, mucho menos la vamos a ganar en el mundo físico. Si se gana en el mundo espiritual, se gana en el mundo físico. Vea en el libro de Daniel que habla también de este arrebatamiento y de la gran tribulación y de los últimos 7 años de este sistema religioso, político y económico que ha gobernado a los hombres por los últimos miles de años. En el libro de Daniel habla de que el profeta estaba pidiéndole a Dios revelación de qué iba a ser del pueblo de Israel cuando él estaba en Babilonia, y fue cuando Dios le reveló lo de las 70 semanas. Y el ángel, cuando llega a revelarle todo esto, le dice: ya venía yo en camino, dice, pero se me opuso el príncipe de Persia, dice, y cuando yo termine con él va a venir el príncipe de Grecia y se me va a oponer también. Y el que le traía este mensaje era un ángel de un alto rango. Entonces ahí nos revela la palabra de Dios de que hay oposición de parte del reino de las tinieblas, y Daniel estaba orando por 21 días y ayunando para que Dios le revelara todo esto. Por eso es que si ganamos las batallas espirituales de rodillas, como Daniel, y como lo hicieron muchos otros, el mismo Señor Jesucristo, dice que cuando iba a ser crucificado en Getsemaní, en el huerto de los olivos, dice que su sudor eran como gotas de sangre, porque estaba bajo una presión muy fuerte orando por lo que venía, pero ganó la batalla, por eso pudo ir a la cruz del Calvario. Por eso, si no vivimos la vida espiritual como Dios manda, como dice su palabra, si no somos vírgenes prudentes, que hagamos un esfuerzo extra y no nos conformemos al promedio, a ser una persona promedio, un cristiano promedio, pues solamente así vamos a ganar y a obtener revelación y todo lo que tengamos que necesitar. Por eso digo que aquí en el río Jordán pues está ahí la revelación de Dios. Ahí está revelado el Espíritu Santo de Dios, que necesitamos, que nos guíe a toda verdad y a todo lo que necesitamos saber diariamente. Ahí está el Señor Jesucristo, está el Padre también. O sea, ahí podemos estar allí hasta que Dios venga por nosotros, pero tenemos que estar velando constantemente, no ser vírgenes imprudentes, no personas imprudentes, insensatas, que se duermen y que se confían, porque eso es lo que le pasa a estas vírgenes insensatas. Ve que el Señor no les dice, no les llama ignorantes, no les llama de ninguna otra forma, sino que la insensatez tiene que ver con eso de que explicamos con insensibilidad. Una persona que es insensible a la voz de Dios, pues va a fracasar de seguro. Y entonces queremos seguir estudiando y ver la diferencia que hay entre la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia significa amor de hermanos, amor fraternal. El Señor Jesucristo le habla a esta iglesia y le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, por eso yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, dice. También dice, aquí traigo yo a los de la sinagoga de Satanás para que se arrodillen delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Eso de la sinagoga de Satanás se refiere, según la palabra de Dios, a lugares, puede ser a iglesias, puede ser a grupos de personas que se creen que fueran judíos o que su iglesia, su lugar de reunión, realmente es un lugar donde reina el enemigo, donde no hay absolutamente nada de la presencia de Dios, ni mucho menos su palabra, ni nada que tenga que ver con Dios. Sin embargo, creen que pueden estar sirviéndole a Dios. Acuérdese que en una ocasión el Señor Jesucristo les advirtió a los apóstoles y les dijo, va a venir el tiempo en que a muchos de ustedes, les dijo, van a recibir persecución por causa de mi nombre, dice. Incluso muchos de ustedes van a tener que morir, dice, pero lo peor de todo es que
muchos de los que los van a matar a ustedes van a pensar que le están haciendo un servicio o un favor a Dios. Y dice, y van a hacer esto porque ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. Y eso ha pasado a través de toda la historia. ¿Cuántos mártires? Los mismos apóstoles fueron mártires. Y los que los mataron pensaron muchas veces que le estaban haciendo un favor a Dios, como los judaizantes de sus mismos compatriotas. La Santa Inquisición pensaron que le estaban haciendo un favor a Dios. Y así podemos hoy en día también pensar que todos, el cristianismo más que nada es perseguido por la misma religión de este mundo. Y creen que le están haciendo un favor a Dios. Y el Señor entonces dice, y Él llama a esos lugares, dice, esas son solo sinagogas de Satanás, porque allí reina Él. En una ocasión el Señor les dijo, la gente le discutía al Señor Jesucristo en aquel entonces, y le decían los judíos, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Él les dijo, si ustedes fueran descendientes de Abraham, entonces me amarían, porque eso fue lo que hizo Abraham, dice. Pero ustedes son hijos de su padre el diablo, dice, porque ustedes me quieren matar a mí. Si ustedes no tuvieran esos deseos de matarme a mí, entonces pues sería otra cosa, pero obviamente el árbol se conoce por sus frutos. Por eso tenemos que perseverar, porque todo ser humano está expuesto a ser vencido por el pecado, ser vencido por la maldad. Hoy podemos ser luz y si no estamos velando debidamente, mañana podemos ser tinieblas. Hoy podemos adorar a Dios y si no perseveramos en la gracia, mañana podemos estarlo maldiciendo. Hoy podemos tener comunión con la gente que ama a Dios y si no perseveramos en este camino de santidad, dice que sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios y mañana podemos estar matando y persiguiendo a los que aman a Dios. Todo el mundo está expuesto a cambiar. Por eso también todo el mundo está expuesto a cambiar de mal para bien. Y esta es la intención de llevar este mensaje, de que los que somos luz perseveremos hasta el final y que los que no anden en luz, pues vengan y tengan una oportunidad delante del Señor Jesucristo, porque eso es lo que quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Acuérdese que primero hay que ser salvo, no hay que pretender aprender todo, primero y después venir al Señor Jesucristo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. A nadie le está garantizado el día de mañana, una semana, especialmente con lo que pasa en el mundo. Y lo peor que podemos hacer es hacernos insensibles a la voz de Dios. Entonces, la iglesia de Filadelfia es esta iglesia fiel a quien el Señor le hace esta promesa. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir, para probar a todos los que moran en la tierra. Eso de que moran en la tierra significa todos aquellos que pertenecen a este mundo, o sea que están apegados a este mundo, que no les interesa otra cosa más que este mundo. Lo que menos les importa es salvar sus almas, mucha gente ni siquiera cree que tienen alma. Entonces su mundo de ellos es este mundo, ya sea que les vaya bien o les vaya mal, este es su mundo. Y por eso el Señor dice, a ustedes los voy a sacar de este mundo cuando venga la hora de esa prueba, dice, y vamos entonces a probar a todos aquellos que se conforman a ser parte de este mundo. Porque acuérdese que realmente el mundo completo, el universo entero es de Dios. Desde el principio, una vez más, le dijo a Adán y Eva, yo se los estoy preparando a ustedes, pero lo van a poder reinar y sojuzgar si ustedes me ponen a mí primero también. El mundo es mío, por eso el Señor es el único que tiene el poder, el derecho para darnos mandamientos y decirnos cómo vivir. Cuando le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol que tiene el conocimiento del bien y del mal, lo que realmente Dios estaba haciendo es poniéndoles una cerca de protección, un límite, porque todo tiene que tener límites, leyes, estatutos, decretos. En este mundo, vea, hasta los gobiernos ateos, los países que se autodenominan como comunistas, que lo primero que hacen es eliminar a Dios de sus enseñanzas, de su sociedad. Hasta ellos tienen muchas leyes de las que Dios le dio al pueblo de Israel y que están aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque son leyes buenas, porque son límites buenos, son cercas de protección buenas que si las respetamos vamos a vivir mejor. Y por eso el Señor tiene derecho a decirnos cómo vivir.
Y no porque sea Dios es un tirano, no, sino que todas las leyes y preceptos que Él nos da son buenos porque son una cerca de protección. Lo que le estaba diciendo realmente a Adán y Eva, no coman de ese árbol porque el día que coman ustedes van a cruzar esa cerca de protección. Y el vecino que está del otro lado se llama muerte. Y ustedes van a sufrir las consecuencias y sus descendientes también. Va a ser catastrófico, es exactamente lo que vemos hasta el día de hoy. Pero el Señor una vez más va a cumplir su propósito. A través de Cristo Jesús vino y nos redimió a los que creemos y a todos aquellos que vayan a creer y se sostengan, y nos va a hacer un reino de sacerdotes, porque después de que pase toda esta tribulación de 7 años, de lo que estamos hablando, va a establecer su reino milenial. Y nosotros, dice su palabra, vamos a venir cuando regresemos ya con cuerpos glorificados como el que Él tiene. Entonces vamos a poder reinar por 1000 años. Todo lo demás va a ser muy difícil de que una persona sobreviva en un cuerpo físico como el que tenemos en este momento. Por eso el Señor, este es el propósito de esta enseñanza, de que el Señor va a venir en ese arrebatamiento y nos va a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Va a redimir nuestro cuerpo, nuestra alma, porque nuestro espíritu ya fue redimido. Por eso es que podemos tener comunión con Dios, tenemos hambre y sed de Dios. De otra forma, ni siquiera nos preocuparíamos por buscar a Dios. Si Él no viene y nos busca a nosotros, ni por la mente nos pasaría a buscarlo. Entonces eso es lo que va a hacer, redimir nuestro cuerpo y nuestra alma, cambiarlo totalmente y poder servirle por la eternidad como Dios se merece. Imagínense, con estas promesas que tenemos, cómo no nos vamos a esforzar. Y esa es la promesa que le hace entonces a esta iglesia de Filadelfia, que es fiel. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba, que viene sobre todo el mundo. Entonces, y el Señor le dice a todas las iglesias, toda la era cristiana, en todas sus etapas, el Señor nos dice, al que venciere, le vamos a dar ciertos beneficios aparte de la vida eterna, y la vida eterna más que nada. Al que venciere, y hemos hablado de que la única forma de vencer, pues es como lo explica el apóstol San Juan en sus epístolas, donde dice que por cuanto tenemos esta unción y hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios, y tenemos la palabra de Dios, y podemos vencer al mundo con todos sus problemas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener problemas, van a tener aflicción. En el mundo que vivimos, vean, porque aquí hay mucha gente que yo creo que se ha confundido o se conforma o piensan, porque muchos piensan que los problemas o la aflicción, las situaciones negativas de este mundo es solamente para aquella gente que se esfuerza por servirle a Dios, que son cristianos, que quieren agradar a Dios. Piensan que la tribulación es solamente para ellos, pero en este mundo todos tenemos tribulación, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Salomón lo dijo de otra forma, dijo, todo es aflicción de espíritu debajo del sol, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol, todo, dice. ¿Y quiénes están debajo del sol? Pues todos nosotros, todos los seres humanos. Entonces el Señor Jesucristo dice, en el mundo, en este mundo, no en la luna ni en Marte, dice, en este mundo, todo el que vive en este mundo de alguna forma de otra, le está garantizada la aflicción, los problemas, tribulación, porque nosotros como cristianos podemos ser rechazados por gente que no nos quiere por ser cristianos. Pero aquí todo el mundo es despreciado por alguien. Aquí es imposible que uno le caiga bien a toda la gente. Si usted no le cae bien a una persona, va a ser a otra. Si le cae bien a 10, posiblemente a 20 no les caiga bien. Si usted le cae bien ni siquiera en nuestra propia familia es posible eso a veces. Por eso en este mundo que estamos todos tenemos aflicción. La diferencia está de que nosotros tenemos al Señor Jesucristo para sobrevivirla. Entonces, si estamos en el mundo, y es un mundo manipulado por el enemigo, y él es enemigo de todos los hombres, el diablo es enemigo de todos. Pero si tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado, entonces es como podemos vencer, si tenemos este Espíritu de Dios en nosotros, la unción, como dice el apóstol San Juan en sus epístolas, podemos vencer este espíritu de anticristo, de engaño y de error que hay en el mundo.
Ya una vez que pase este arrebatamiento, que el Señor venga por nosotros, el Espíritu de Dios ya no va a trabajar igual con los seres humanos. Por eso hemos dicho de que lo primero que dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando aparece el anticristo, dice, y abrió el primer sello el Señor Jesucristo, dice, y apareció un caballo blanco, su jinete, dice, se le dio un arco, dice, simbolizando de que viene en paz. Dice, y lo primero que hace, dice, entró venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque ya no están aquellas vírgenes prudentes, sensatas, que se esforzaban por tener aceite en sus lámparas, que podían vencerlo, que podían exponerlo, que podían discernir sus artimañas. Si no, Satanás ya hubiera traído a su anticristo desde hace tiempo atrás. Pero ahí el apóstol San Pablo a los tesalonicenses les explica claramente de que no puede ser manifestado hasta que se ha quitado de en medio esto que lo detiene. ¿Qué es? Es el Espíritu de Dios, no que el Espíritu de Dios se vaya a ir de este mundo cuando sea el arrebatamiento. Simplemente ya no va a trabajar igual con los seres humanos porque el tiempo de gracia allí se acaba. Allí Dios quiebra el pacto que hizo con los hombres, como explica en el libro de Zacarías capítulo 11. Entonces, de ahí para adelante, por eso Él tiene la puerta abierta, porque Dios ha designado que así sea. Él ha tenido paciencia 2000 años para con nosotros y advertirnos de todo esto, y en nuestro tiempo, como el Señor les dice de las 10 vírgenes, la parábola, el reino de los cielos será, y ese será, es ahora en nuestro tiempo. Por eso tenemos que llenarnos de Dios cada día, luchar, seguir perseverando, para que no nos encontremos del otro lado de dentro de esos 7 años de tribulación, porque van a ser terribles. Si hoy en día la gente piensa que no puede sobrevivir, si hoy en día la gente se queja, si hoy en día vemos calamidades, pues esto se va a poner muchísimo peor, porque Dios va a permitir pues que vengan todas estas cosas. Dice que juntamente cuando aparezca este anticristo van a aparecer los 2 testigos también. 2 testigos, que significa, muchas veces significa 2 mártires. Y estos son los únicos que van a tener esa unción para poder enfrentar, oponerse y exponer al anticristo quién realmente es. Porque le van a hacer ver al mundo de que están equivocados, que Él no es ningún Cristo, que Él no es ningún Mesías, que Él no viene absolutamente a hacer nada bueno. Y por 3 años y medio ellos van a tener esa unción. Por eso también la Biblia les llama a los 2 olivos que están delante de la presencia de Dios. Olivos llenos de aceite, aceite, representación del Espíritu Santo de Dios. Esos van a ser la luz del mundo, la guianza para todos aquellos que quieran salvarse a través de Cristo durante los primeros 3 años y medio. A los 3 años y medio dice que la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, cuando va a imponer su marca, dice que entonces se le concedió a esta bestia, al anticristo, dice, aparte de imponer su marca, dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y los primeros que a los que vence primero y les hace guerra y los mata, es a estos 2 testigos. Por eso dice que los ponen en la plaza allá en Jerusalén. Por 3 días y medio no permiten que los entierren, porque le hace ver al mundo, miren, ya derroté a aquellos que no nos dejaban en paz, porque estos 2 testigos son los que realmente los primeros 3 años y medio van a traer toda clase de plagas aquí a toda la humanidad, a convertir el agua en sangre, convertir el agua en ajenjo, amarga, a que caigan muchas calamidades catastróficas, naturales y de todo. Y obviamente el mundo no los va a querer. Pero ellos es para decirles, miren, este hombre que ustedes escogieron es su peor enemigo de ustedes. No pueden verlo como si estuviera de parte de ustedes, ni mucho menos como si fuera Dios. Y Dios va a permitir todo esto. ¿Por qué? Porque cuando este anticristo aparezca, especialmente el pueblo de Israel, lo van a recibir como a su propio Mesías, como si fuera el Señor Jesucristo mismo. Y en su palabra, en la palabra de Dios, ellos saben bien que no pueden hacer eso. Saben bien, entonces se van a cumplir a cabalidad las palabras del profeta Jeremías desde ese entonces. Desde que aparezca este anticristo y ellos lo reciban como su propio Mesías, y ya no se diga el mundo entero. Se van a cumplir a cabalidad lo que dice el capítulo 17 del libro de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que se apoya en brazo de carne y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué?
porque iban a quebrantar el mandamiento más grande de todos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí lo van a quebrantar el mundo entero, especialmente el pueblo judío. Y por eso entonces va a venir toda esta calamidad. Y los dos testigos están para vindicar a Dios y hacerle ver al mundo: hey, ustedes están equivocados, Dios tiene razón y les advirtió por muchos siglos de esto. Y que todo el que se encuentre de ese lado en esos 7 años, pues va a pasar un tiempo muy, muy difícil. Entonces la iglesia de la Odisea, vea el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Primeramente le dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Y por qué les dice el Señor el testigo fiel? Acuérdense que esta iglesia de la Odisea realmente representa a las vírgenes insensatas, imprudentes, que se quedan afuera, que no les alcanza el aceite para recibir al novio, se quedan en tinieblas. Es esta iglesia de la Odisea. Y lo primero que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia, le dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Luego les da su regañada ahí, les dice: porque tú dices que soy rico, pero realmente eres un miserable, ciego, desventurado y desnudo, dice. Luego le dice: yo castigo y reprendo a los que amo. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el verso 18, dice el Señor a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para que vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Señor les dice: primeramente, yo soy el testigo fiel y verdadero, porque testigo también significa mártir. El Señor les está diciendo: yo sé lo que es morir como un mártir, porque obviamente el Señor Jesucristo, todos sabemos que Él murió en manos de los romanos. Y como esta iglesia se va a quedar, y después de que se quede esta gente, van a tener que poner su vida para poder salvar su alma en Cristo. Y el Espíritu Santo no va a estar trabajando igual que como ahora, que Dios nos tiene mucha paciencia por gracia y todo eso. En ese entonces cada quien va a tener que salvar su alma, primeramente de creer en Cristo y luego poner su propia vida. Es la única forma de que van a poder salvarse, porque va a empezar la persecución desde el momento que entre este anticristo. Y entonces el Señor Jesucristo, vea lo que les dice, la promesa que le da a esta iglesia. Dice, lo voy a leer una vez más. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea, ¿por qué les da esta promesa el Señor Jesucristo? Porque Él sabe bien por todo lo que van a pasar. Y el Señor les está dando una promesa grandísima aquí, que es a la única iglesia, a la única gente que les hace esta promesa. Fíjese lo que le está diciendo: al que venciere, lo voy a dejar que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién jamás se ha sentado en el trono de Dios o con Dios? Un ser de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué ser humano? Ni ángeles no habla. La Biblia, yo no recuerdo que en ninguna parte diga que alguien se sentó en el trono de Dios. Satanás lo quería hacer y por eso lo echaron de allá. Pero esta gente, vea la promesa que el Señor les está dando. Si ustedes llegan a vencer, dice, yo voy a dejar que se sienten conmigo en mi trono, así como yo me senté con mi Padre en su trono. Vea, allá en el Evangelio de San Mateo pasó una cosa. Llegó un día, ya casi cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, cuando llegó la mamá de Juan y de Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y viene esta mamá de estos muchachos, de estos apóstoles, y le dice al Señor Jesucristo: mira, permite que en tu reino, cuando vengas en tu gloria y en tu reino, que estos dos hijos míos, Juan y Jacobo, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y todos sabemos que le estaba pidiendo una cosa muy grande, cuando lo leemos. Tanto que el Señor Jesucristo le dice: mujer, no sabes lo que estás pidiendo.
Y él le dice, ¿acaso ellos pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Dándoles a entender, ¿acaso pueden ellos sufrir parte de lo que yo voy a sufrir? Porque ellos a la verdad pues sufrieron también, fueron mártires por el Señor Jesucristo, aunque Juan realmente no murió como mártir, sino que sí padeció mucho por el Señor Jesucristo. Según la historia, uno de los emperadores de Roma trató de matarlo a través de ponerlo en aceite caliente para freírlo, algo así como un tormento pues muy atroz, pero según la historia pudo sobrevivirlo Juan, y él murió en la isla de Patmos cuando escribió este libro del Apocalipsis. De cualquier forma, así bebieron de la copa del Señor, y el Señor les dice, pues a la verdad ustedes van a beber de mi copa, dice, pero el darles ese privilegio de que se sienten a mi izquierda y a mi derecho, eso no. Dice, ya está por mi Padre decidido quién va a hacer eso. ¿Quién eran esos? Los de la iglesia de la Odisea. Porque aquí el Señor, ya después de que resucita, le da esta revelación a Juan. Le dice, habla a la iglesia de la Odisea y diles que el que venciere se va a sentar conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque esta iglesia de la Odisea va a tener que beber de la copa y ser bautizados con el mismo bautismo del Señor Jesucristo, por los sufrimientos que él pasó de ser un mártir, de ser despreciado y hasta morir en la cruz. Va a ser un tiempo muy terrible. En el momento que suene la trompeta y ocurra el rapto, de ahí para adelante aparece el anticristo y va a ser pura persecución, y conforme van pasando el tiempo, los meses y los años, esto se pone peor y peor y peor todavía. Lo más aconsejable para las personas que vivan en ese entonces, y nosotros nos estamos esforzando para que nosotros no pasemos por eso, pero lo más aconsejable realmente es lo más irónico que se podría decir, que las personas entre más rápido mueran en Cristo en ese entonces, es mejor, menos van a sufrir. Porque entre más vivan, lo más probable es que van a sufrir más. Por eso el Señor le hace esta promesa a esta gente, porque sabe cuánto van a sufrir esta iglesia. Primero les dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, dándoles a entender, y ya pasé por todo lo que ustedes van a pasar. Y les prometo una cosa, que si ustedes vencen, les voy a dejar que se sienten conmigo en mi trono, así como yo vencí. Porque ustedes van a tener que beber de la copa que yo bebí y ser bautizados con ese mismo bautizo. Lo que le dijo allá a Juan y a Jacobo. Por eso le dijo a aquella mujer, no sabes lo que pides. Pero el Señor acá les está haciendo esa promesa, porque va a ser un tiempo muy terrible. Pero podemos evitarlo, todos estamos a tiempo. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo. Ahí va a estar la oración para que usted la repita y empecemos a vivir cada día mejor para Dios y poder escapar de todo esto que vendrá y pertenecer a la iglesia de Filadelfia y no a la iglesia de la Odisea, la tibia, la que es vomitada por el Señor, aquellas vírgenes imprudentes que no hacen un esfuerzo extra para estar preparadas. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.